iglesia, seguimos con esta serie que es ¿Quién es como Dios? Y hoy pues quiero introducir a una heroína recordando una frase que encontramos de manera repetitiva en el libro de Jueces. No es una frase muy chévere, es una frase que dice, la encontramos 7 veces, los israelitas volvieron a hacer lo malo a los ojos del Señor. Una y otra vez vemos cómo los israelitas se apartaban del camino de Dios y se sumergían en la oscuridad de sus propios deseos y egos. Y como consecuencia directa de ese alejamiento, caía sobre ellos la opresión. ¿Qué sucedió? Que en el libro de Jueces, en el capítulo 4, esa opresión toma un nombre y toma una forma. El nombre era Javín, el rey de los cananeos. Y Javín sometió a los israelitas a una opresión despiadada durante 20 años. Entonces, imagínense ustedes 20 años de opresión y de ser afligidos. Pero en medio de esa desesperación y de ese sufrimiento, una vez más, el pueblo de Israel levanta la voz y clama a Dios. Nosotros no somos diferentes al pueblo de Israel, ¿verdad que no? También nosotros tendemos muy frecuentemente a alejarnos del camino de Dios. Y cuando hacemos esto y nos alejamos del camino de Dios, lo que sucede con nosotros es que nos tenemos que enfrentar a las decisiones erróneas que hemos tomado al decidir alejarnos del camino de Dios y como que satisfacer nuestra propia voluntad, nuestros propios deseos. Lo esperanzador aquí es que como el pueblo de Israel, cuando nos alejamos del camino, simplemente tenemos que volver a clamar a Dios, porque Dios es tan bueno y su misericordia siempre está disponible para nosotros. ¿Verdad que sí? Él dice que endereza nuestras sendas. Si lo pasas por favor y lo pones en el primero, el que dice número 1, gracias. Así como el pueblo de Israel clamó en medio de su angustia, nosotros también podemos acudir a Dios y Dios va a mandar una ayuda. La respuesta en Jueces capítulo 4, al clamor de los israelitas en medio de su angustia, fue una mujer. Una mujer que se llamaba Débora. Y Débora era una esposa, la llamaban la madre de Israel, así que para hoy, que es el Día de las Madres, estamos hablando de la madre de Israel, de Débora. Era jueza, pero creo que su labor más importante es que Débora era profetisa. Y hay algo muy, pero muy curioso con el nombre de Débora. Y es que Débora significa abeja. Pero lo más curioso de esto es que Débora viene de la misma raíz hebrea para decir prometer o promesa o palabra. Así que Débora significa en hebreo casi igual que abeja. Y de ahí viene el término palabra de Dios. Así que palabra de Dios y abeja suenan
muy similares. Y esto es una metáfora muy linda porque en muchos textos bíblicos encontramos la conexión, la conexión es bien profunda entre miel y palabra de Dios. Si nos vamos a la segunda, podemos ver allí algunos de los textos bíblicos que nos muestran cómo la palabra divina es dulce como la miel. Lo encontramos en el Salmo 119, 103, dice: tus palabras son más dulces que la miel. En el libro de Proverbios nos enseña que las palabras amables son como la miel, capaces de endulzar el alma y fortalecer el cuerpo. También en Proverbios 24 dice: se comparaba la dulzura de la sabiduría con la miel. Y esto prometía como un futuro luminoso a aquellos que la encontraban. En la antigüedad, la miel no solamente era un endulzante, sino que la miel también poseía propiedades curativas, propiedades medicinales. Pero también la miel estaba asociada o simbolizaba la prosperidad y la abundancia. No sé si recuerdan cuando Dios le hace la promesa a Israel que están de esclavos en Egipto, y cuando le hace esta promesa les dice que los va a llevar a la tierra donde fluía leche y miel. Débora se asemejaba a una oveja, a una abeja, porque ella era miel o dulzura en medio de la amargura que estaba viviendo el pueblo de Israel. Si te lees el capítulo de Jueces 4, te vas a encontrar a Débora bajo una palmera. Dice que juzgando o trayendo la palabra de Dios para juzgar sobre Israel. Débora con la palabra de Dios traía sanidad, libertad, traía dulzura a un pueblo que estaba en medio de la amargura. 20 años de opresión bajo el rey Jabín. Así como leemos una y otra vez en el libro de Jueces, esta palabra, esa frase que dice: los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Dios. También leemos que una y otra vez, cuando se necesita la intervención necesaria de Dios sobre el pueblo, Dios levanta una voz profética. En el caso de Jueces 4, se levantó la voz profética de Débora. Pero si te lees el libro de Jueces, vas a encontrar que Dios levantó muchos jueces y levantó muchas voces proféticas en medio de la angustia que estaba viviendo su pueblo. Quiero que te imagines al pueblo de Israel en ese momento. Ellos estaban siendo asolados por la opresión de un rey tirano que los estaba gobernando con un puño de hierro. Pero en el capítulo de Jueces 4 encontramos, como lo veíamos ahorita, que tenía un comandante que se llamaba Sísara, que liberaba un ejército imponente de 900 caballos de guerra, y que esos 900 caballos de guerra estaban con carros forjados de metal, de hierro, y que venían contra Israel. 2 décadas habían oprimido al pueblo de Israel, pero ahora esa fuerza venía implacable sobre Israel. Era un momento decisivo. Y en ese momento de crisis, en ese momento de angustia, en ese momento de necesidad, Dios levanta la voz profética de Débora. Nosotros también, en momentos de crisis, en momentos de miedo, en momentos de amenaza, cuando la tragedia como que se está cerniendo sobre nosotros, que amenaza con
consumirnos, con destruirnos, nosotros también debemos afirmar una verdad en nuestro corazón. Y es que en esos momentos de angustia, en esos momentos de dolor y de tragedia, debemos levantar la palabra de Dios en nuestra vida. Es en esas horas oscuras, como las que estaba viviendo el pueblo de Israel, es en esos momentos de tragedia y de angustia que nosotros tenemos que levantar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios se convierte en dulzura en medio de la amargura. La palabra de Dios se vuelve tan dulce como la miel en medio de la tribulación. Por eso en esta mañana lo que yo les quiero decir es que es hora de volver a la miel. Es hora de endulzar nuestros tiempos. ¿Cómo lo vamos a hacer? El pueblo de Israel sabía que tenía una batalla contra el rey Jabín, pero en lugar de trazar un plan de batalla en contra del rey Jabín o de sentarse a formar un tratado de paz para mirar cómo negociaban con el rey Jabín, el pueblo de Israel lo que esperaba era que Débora recibiera una palabra de Dios y se la transmitiera al pueblo. Para el pueblo de Israel era más importante que cualquier plan de batalla, primero escuchar el consejo y la sabiduría de Dios para ahí sí tomar parte en la batalla. ¿Me entienden? Para el pueblo de Israel era más importante lo que Débora le tenía que transmitir que los mismos carros de guerra o la fuerza o el ejército que se tuviera. Y ahí me recuerda esa palabra que a veces decimos que no es con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu de Dios. Una señal de que una nación está restaurando su camino espiritual, una señal de que una nación está restaurando su camino espiritual hacia Dios es cuando regresa a la palabra de Dios. Una señal de que tu vida está siendo restaurada espiritualmente es cuando regresas a la palabra de Dios. Esa es una señal. El pueblo de Israel, en vez de confiar en su fuerza, en su ejército, tomaron la decisión de volver a Dios, de volver a la palabra de Dios, de escuchar la voz de Dios, para que fuera la voz de Dios el que les ayudara a encontrar una solución. Cuando Dios quiere levantar su poder, levanta una voz profética. Y tú puedes tomar toda la Biblia y vas a ver que esto es así. Débora, en Jueces 4, anunció que Sísara sería destruido y que la liberación llegaría en manos de una mujer. Y eso fue una declaración profética, no había sucedido cuando Débora declaró proféticamente que Dios ejercería su poder y que la liberación vendría por mano de una mujer. Quiero que me escuchen este pedacito. Las palabras de Débora marcaron el destino de la nación y transformaron cualquier estrategia humana en una estrategia al servicio del reino de Dios. Porque si esto es lo único que se les queda en esta mañana, para mí es importante que solo se les quede esta frase. La palabra de Dios tiene el poder de marcar destino y propósito.
Isaías 55, por favor, se abre la siguiente. Isaías 55:11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiera y cumplirá con mis propósitos. La palabra de Dios tiene el poder de marcar destino y propósito. Por eso, lo primero que tenemos que hacer, iglesia, es volver a la miel. Y volver a la miel es que debemos construir intimidad con la palabra de Dios. Nosotros, cada uno de nosotros, debemos construir nuestra propia intimidad con la palabra de Dios. Dicen los científicos que el azúcar es adictiva. Y yo le creo a los científicos. Porque yo no me junto casi con el pastor Miguel. Porque el pastor Miguel a mí me hace pecar. Aunque él peca el doble que yo. Yo me como una torta de chocolate, él se come 2 o 3. Yo me como una oblea, él le pueden poner 3 obleas, todo el dulce que quiera, lo pueden dar. Ahí le traje un regalito de Argentina y le dijo a Milenis que yo había dicho que era solo para él. No compartió. Y se lo comió de un solo tirado, una caja. Una caja de alfajores de arequipe y de arequipe de leche. Dicen los científicos que el azúcar, en mi caso sí le creo a los científicos que el azúcar es adictiva. Y por eso dice que la palabra de Dios es tan dulce como la miel. Y lo que nos está queriendo decir eso es que nosotros deberíamos ser unos adictos a la palabra de Dios. Que deberíamos querer saborearla, disfrutarla y ponerla en nuestra boca todos los momentos en que fuese posible. Debemos construir una intimidad con la palabra de Dios. Y esto lo que significa es que tenemos que hacer que nos guste y que la necesitemos. Amén. Miren, en el jardín del Edén sucedió algo. En el jardín del Edén, Adán y Eva disfrutaban de conversaciones íntimas con su Creador. Disfrutaban de conversaciones íntimas con el Padre. Pero, si recuerdan todo lo que sucedió allá en el jardín del Edén, Adán y Eva desconfiaron de la palabra de Dios. En el momento en que Adán y Eva desconfían de la palabra de Dios, llega la caída. Y cuando llega la caída, Adán y Eva entonces se esconden cuando escuchan la palabra de Dios. Cuando escuchan la voz de Dios, Adán y Eva se esconden porque sintieron vergüenza. Nosotros tenemos que construir, debemos volver a la miel, debemos volver a confiar en la palabra de Dios, porque nuevamente les repito, ella es la única que tiene destino y propósito. Necesitamos urgentemente del espíritu de orientación que trae la palabra de Dios. Débora recibió la orientación precisa que le tenía que dar a Barak. Débora recibió la orientación y esa orientación precisa que recibió de Dios, asimismo la transmitió a Barak. El resultado fue que ellos ganaron la guerra. ¿Sí? Ese fue el resultado. Dios les dio la victoria. Quiero que miren aquí en Jeremías 23:18, si me ayudas por favor allí. Miren lo que dice Jeremías 23:18. Dice, pero ¿pueden nombrar siquiera a uno de estos profetas que tenga tanta intimidad con el Señor que oiga lo que dice? ¿Se ha preocupado siquiera uno de ellos
en escuchar? Por favor, les pido que lean estas dos preguntas. Porque Dios nos está haciendo esas mismas preguntas en este día a nosotros. ¿Pueden nombrar siquiera a uno de estos profetas que tenga tanta intimidad con el Señor que oiga lo que dice? ¿Se ha preocupado siquiera uno de ellos en escuchar? ¿Te has preocupado en escuchar? ¿Tienes tanta intimidad que tienes la posibilidad de escuchar la voz de Dios? Si lo leyésemos en la versión Reina Valera, vamos a leer que dice aconsejar, ¿sí? En vez de intimidad, o en vez de escuchar, dice aconsejar. Y allí se refiere a la palabra hebrea kou, que significa aconsejar en secreto o en privado. Y es que lo que nos quiere decir esto es que nosotros tenemos que construir nuestra propia intimidad con la palabra de Dios. Que tenemos que aprender a escuchar lo que Dios tiene que decir frente a todo lo que pueda estar sucediendo en nuestras vidas, en nuestra nación, etc. Y para eso es de vital importancia que nosotros creemos un tiempo para escuchar. Que nosotros afinemos el oído, dispongamos el momento y el corazón para poder crear esa intimidad con la palabra de Dios. Al igual que los profetas que buscaban la voz de Dios constantemente, nosotros también debemos aprender a escuchar y a buscar y a encontrar esa conexión íntima con la voz de Dios. Dios nos hace la misma pregunta. Y yo creo que nosotros tenemos que darle una respuesta a Dios frente a estas preguntas. Es el momento de reflexionar cómo está nuestra intimidad con la palabra de Dios. Yo le decía esta mañana a Dios que quería simplemente darle la carga de que la palabra de Dios no sea para ustedes solamente un momento del domingo. Y no sea solamente el momento que escuchen aquí o cuando se conectan con nosotros al grupo de conexión. Quiero ponerle la carga de que creen sus propios espacios de intimidad y conexión con su voz. Porque su voz es la única que tiene la capacidad de dar propósito y destino. Y cuando logramos restaurar esa intimidad perdida, porque ¿a cuántos han tenido la intimidad con su voz perdida? ¿Cuántos dicen, es que no escucho? Y Dios te dice hoy, yo quiero restaurar esa intimidad perdida. Pero la única manera es que vuelvas a la miel de su presencia. Que dediques tiempo y esfuerzo a escuchar su voz en medio del ruido y las distracciones que nos presenta este mundo. En Conquistadores decimos, hay una de las lecciones que dice que elegimos primero siempre a Dios. Es momento de elegir restaurar la intimidad con su voz antes que cualquier otra cosa en nuestras vidas. Es vital, es urgente que restauremos la conexión con la voz de Dios. Amén. En lugar de escondernos como Adán y Eva en el jardín cuando escucharon la voz y sintieron vergüenza, el Creador llamándolos, ellos escondidos porque habían pecado.
Para nosotros es muy fácil poder restaurar la intimidad perdida de su voz. Nosotros no tenemos que escondernos, porque la sangre de Jesús nos limpió, nos perdonó, pero sobre todo nos dio un acceso para que podamos restaurar aquellas conversaciones íntimas que se perdieron en el jardín del Edén. Jesús nos dio el privilegio de entrar confiadamente ante el trono de la gracia y poder escuchar la voz del Padre. Así que nosotros no nos tenemos que esconder, sino que nos tenemos que acercar. No nos escondemos, nos acercamos. Y eso también es valorar profundamente la obra de Cristo. ¿Amén? ¿Vamos bien o está muy ladrilludo hoy? Es un privilegio que nos ha dado Jesús. El privilegio y el llamado, yo no sé si lo pueden entender hoy, pero es el privilegio que nos dio Jesús de entablar una conversación íntima con el Padre. No hay necesidad de tener temor ni vergüenza, porque en lugar de eso nosotros respondemos y acudimos con confianza a la presencia de Dios, listos para escuchar su voz. Así que lo primero que nosotros tenemos que hacer es restaurar nuestra intimidad con Dios y aprender a escuchar su voz. Su voz no está distante ni lejana. Su voz está tan cerca de tan solo tomar un libro llamado Biblia, abrirlo y empezar a saborearlo como si fuera miel en tu boca. Y si no lo tienes como un libro, su voz está a un clic de abrir aquella aplicación que se llama Biblia y empezar a saborear su voz como la miel. La palabra de Dios es como miel en medio de la amargura de nuestra tribulación. Amén. Escuchamos su voz. Él nos comparte su corazón. La palabra de Dios tiene el espíritu de la dirección. Así que Él nos comparte su dirección, su fortaleza, su amor. Nos abre su corazón por medio de su palabra. Y cuando eso sucede, nosotros tenemos que ser como abejas. Deora significa abeja. Y nosotros tenemos que ser como abejas que vamos a transmitir la palabra de Dios. Sin abejas, de pronto ustedes no saben esto, pero sin abejas, el planeta quedaría sin vida en 5 años. Ellas son de total importancia para el mundo, ya que el 60% de la polinización mundial depende de las abejas. Las abejas con su laboriosidad recolectan el néctar, transportan el polen y facilitan la fertilización y la producción de frutos en las plantas. Y les he traído toda esta versión científica solamente para decirles que es una analogía muy hermosa que nos recuerda que Débora era como una abeja y que la palabra de Dios es como la miel. Y que sin abejas y sin miel nos va a pasar lo mismo que la abeja polinizando las plantas y trayendo fruto. Si nosotros no tenemos un compromiso real con la palabra de Dios, el bienestar de nuestro mundo, de nuestra comunidad, de nuestra nación y de nuestra vida
va a estar en peligro. Hay un peligro latente que ya se vio en los Estados Unidos cuando tomaron la determinación de sacar la palabra de Dios de las aulas escolares. Sin palabra de Dios, sin la miel y sin las abejas que levanten voz profética en estos tiempos sobre la nación, sobre la iglesia y sobre la vida, estamos corriendo peligro. Amén. Porque una palabra correcta, compartida en el momento preciso, tiene el poder para sanar y para restaurar. Cuando a ti te trajeron la palabra de Dios a tu vida, todo cambió. Es hora de levantarnos como abejas, como Débora, porque estamos en un momento crucial de la historia de esta nación. Estamos en un momento crucial de la historia de esta comunidad. Estamos en un momento crucial de nuestra familia y de nuestras vidas. Por eso tenemos que transmitir la palabra de Dios a un mundo que la necesita desesperadamente. Amén. Me gusta mucho lo que dice Isaías 54. Si lo podemos poner allí, Isaías 54. El Señor soberano me ha dado sus palabras de sabiduría para que yo sepa consolar a los fatigados. Mañana tras mañana me despierta y me abre el entendimiento a su voluntad. Cuando creamos intimidad con la palabra de Dios, nosotros vamos a recibir palabras de sabiduría para saber consolar a los fatigados. Y nos va a abrir el entendimiento a su voluntad. Espectacular esta promesa, ¿verdad? Me la leo constantemente para no olvidar el llamado que tengo. Cuando estuve en Chile ahora en misión, yo recibí el don de profecía como don desde muy joven. Los que están cerca de mí saben que soy muy cuidadosa con este don, pero muy cuidadosa porque nunca quiero hacer mi voluntad, sino que quiero que sean las palabras de Dios en mi boca. Pero en Chile me sucedió algo impresionante. Yo oré mucho para Chile, yo iba muy nerviosa para la misión y oré bastante, es decir, tuve mucho tiempo de intimidad con Dios para esta misión. Pero también los que me conocen saben que yo tengo tiempo de intimidad con Dios porque en verdad yo disfruto de ese tiempo. Mi familia sabe, mi esposo dice que yo me le pierdo a las 3 de la mañana. Me dice, ay, como te perdiste a las 3 de la mañana. Vengo de la vieja escuela que ora en la madrugada. Pero usted establezca el tiempo de intimidad con Dios a la hora que le quede más sencillo y fácil. Para Dios no hay un tiempo específico. Ahí es una disposición específica. En Chile me sucedieron cosas muy impresionantes. Por ejemplo, íbamos para una iglesia a ministrar. Y yo estaba orando en el carro y en ese momento Dios me dice, cuando llegues al lugar, vas a encontrar a una persona que nació en 1986 y le acaban de dar un ascenso. Yo les cuento que yo con mucho temor y temblor me acerqué al líder que nos recibió y le dije, ¿tú naciste en 1986? Y me dijo, sí. Y te acaban de dar un ascenso, ¿verdad? Me dijo, sí. Y bueno, Dios tenía otra palabra para él que es personal para él. Y solamente les quiero dar este ejemplo para decirles que Dios sigue hablando. Y que quizás ustedes piensan
que profetas solo son aquellos que como yo han recibido el don de la profecía. Pero no es así. Profeta es todo aquel que pone la palabra de Dios en su boca y la proclama. Por tanto, si tú pones la palabra de Dios en tu boca y la proclamas, tú estás profetizando. Y cuando profetizas, ya leímos lo que dice por allá Isaías. La palabra de Dios nunca regresa vacía, sino que da el fruto para lo cual se ha lanzado. ¿Qué es lo que les quiero invitar en esta mañana? Es que necesitamos proclamar la palabra de Dios y ponerla en nuestra boca. Poner la palabra de Dios en nuestra boca es clave, porque la fe, según la Escritura, proviene de oír la palabra de Dios. Por lo tanto, el primer paso es escuchar lo que Dios quiere decir sobre nuestra situación a través de su palabra. Y una vez que hemos recibido esa revelación a través de su palabra, a través de su voz, podemos profetizar sobre nuestra situación. Profetizar la palabra de Dios es activar la fe. Es llamar a la existencia las cosas que aún no son como si fueran. Al hacerlo, confiamos en que la palabra de Dios cumplirá su propósito. Confiamos en el proceso y confiamos en el resultado que va a traer la palabra de Dios luego de puesta en nuestra boca. La palabra de Dios siempre trae consigo poder. Por lo tanto, si creemos y declaramos con fe, se manifestará su palabra según su voluntad. Y vamos a poder decir sí y amén. Quiero concluir con estas dos citas bíblicas. Proverbio 18:21 dice: muerte y vida dependen de la lengua. Según se utilice, así será el resultado. Muerte y vida dependen de la lengua. Según se utilice, así será el resultado. ¿Cuántos años el rey Javín oprimió a Israel? Muy bien, por los que prestaron atención. 20 años. Jueces capítulo 5 termina con una canción de Débora, con el cántico de Débora. Pero si te vas a lo último de ese capítulo, termina diciendo: después hubo paz en la tierra durante 40 años. Cuando se levanta una voz profética en medio de nuestra situación, de nuestra necesidad, de nuestra angustia, cuando volvemos a la palabra de Dios tiene el poder para restaurar. Y el Jueces capítulo 5 nos muestra que el resultado del levantamiento de la voz profética de una mujer, de una madre, de una esposa, fue 40 años de paz. Dios duplicó la paz, la prosperidad y la bendición sobre el pueblo de Israel cuando volvieron a su palabra. Amén. Quiero simplemente hacerte dos invitaciones en esta mañana para resumir. Primero, vuelve a intimidad. Restaura la intimidad perdida en la conexión con su voz. Y segundo, ya deja de poner palabras vacías y tontas. Coloca la palabra de Dios, que es viva y eficaz, en tu boca, y levántate como una voz profética sobre tu casa, tu familia y tu situación. Deja de perder el tiempo con la maldición. Restauremos con la palabra de Dios. Amén. Así que invito a todos los profetas en esta mañana que se pongan en pie,
Porque esta mañana vamos a levantar una voz profética. Vamos a profetizar, vamos a colocar la palabra de Dios en nuestra boca y vamos a profetizar sobre nuestra situación, sobre nuestra familia, sobre nuestra salud, sobre nuestra comunidad. Amén.